Como pudimos ver en la primera parte de este recorrido, los orígenes de la Semana Santa, es en los primeros siglos cuando surge un interés en conmemorar los acontecimientos de la Pasión de Cristo de manera paulatina, aunque en un proceso no del todo uniforme. En realidad, su realización nunca ha sido en su totalidad uniforme, aunque a partir de la Edad Media, al menos en el aspecto litúrgico, se lograría establecer un estándar que en la práctica es idéntico en casi cualquier latitud. No ocurriría lo mismo con otras manifestaciones de la llamada piedad popular, un fenómeno dentro de la Iglesia que poco a poco comenzaría a gestarse, y le imprimiría otros componentes a este ciclo anual, aspectos que realizarían su aparición en la Edad Media. En la anterior ocasión, hicimos mención de cómo el cristianismo primitivo evitaba el uso de las imágenes, aunque con el pasar del tiempo, comenzó a utilizarse, primeramente, con una función de enseñanza, al ilustrar pasajes bíblicos que tenían una condición instructiva para los fieles. En el caso particular de Cristo, lo común fue representarlo en episodios de su vida, siendo escasos los que aluden a la pasión, en gran medida porque la crucifixión en ese momento sigue siendo un método de ejecución vigente, que más allá de ser un hecho glorioso, como hoy estamos acostumbrados a pensar, era un suceso deshonroso y de crueldad llevada al extremo. Con todo, la primera representación de un Cristo corresponde al siglo I, y si bien no se trata de una creación artística, ni mucho menos, de culto, sino más bien una burla, es el punto de partida de las representaciones cristíferas. Se trata del grafiti de Alexámenos, un dibujo hecho en el muro de una casa de la antigua Roma, de autor desconocido, y que tenía la finalidad de burlarse de Alexámenos, un personaje que debió ser cristiano de la época. En el dibujo, Alexámenos aparece junto a lo que parece ser un crucificado, que, no obstante, se representa con la cabeza de un burro. Este último elemento parece surgir de rumores en la época que se tenían en contra de los cristianos, donde, entre otras cosas, se afirmaba que estos adoraban la cabeza de un burro. Este ejemplo raro sería la única representación en los primeros siglos de lo que en teoría sería un crucifijo. Aunque la aparición de las cruces, como signo que fue exaltado, se produjo entre los siglos IV y V, era común más bien que ésta apareciera sola, además de ricamente adornada, en las llamadas crux gemmata. En todo caso, existen algunas representaciones inusuales, como en la puerta de la Basílica de Santa Sabina, del siglo V, donde aparece representado un Cristo, posiblemente entre los dos ladrones. Por cuestiones de pudor, otras representaciones posteriores mostrarían a Jesús crucificado con una túnica, y aunque esta costumbre desapareció conforme avanzaba la Edad Media, quizá influenciara a los posteriores Cristos en su majestad, representaciones en las cuales aparece más bien ricamente vestido y como un rey triunfante, y no como alguien padeciendo el tormento. De igual modo, otras representaciones medievales, como el famoso Cristo de San Damián, a pesar de representarlo con las heridas de pies y manos, insisten en darle una expresión de serenidad. Por cierto, este y otros crucifijos similares, además incorporarían escenas de la pasión en sus extremos. Mención especial merece la aparición de la Virgen María en algunas de estas escenas, en un primer intento de representarla como dolorosa, al levantar la mano a la altura del rostro, en actitud de lamentarse. Sin embargo, bien sea por razones estéticas, o incluso alguna explicación doctrinal de la época, el rostro tampoco suele expresar un dramatismo y aflicción como lo harían representaciones posteriores. Usualmente aparece, además, acompañada por el apóstol Juan,
flanqueando ambos al crucificado. Caso particular es el de los crucificados de tradición ortodoxa, que contienen cierto matiz de mayor expresividad, aunque sin llegar del todo a un realismo artístico o dramático, como manifestaciones posteriores en el arte. Por último, cabe resaltar que la convención artística sería colocarle los clavos en las palmas de la mano, y no en el cúbito, donde la evidencia arqueológica ha señalado eran realmente colocados los clavos en la crucifixión. De igual modo, la postura mayormente sería erguida, en contraste con la flexionada postura que señala la arqueología, era la que adoptaban los crucificados. Otro error común en el arte se produjo en los Cristos llevando la cruz a cuestas, en la cual la cruz aparece totalmente ensamblada, en contraste con la arqueología, donde los condenados llevaban solamente el travesaño hasta el lugar de la crucifixión. Una convención desaparecida a finales de la Edad Media sería que además estos Cristos, llamados con posterioridad nazarenos, portaran la cruz de frente y no por la espalda. Algunos ejemplos tardíos son los nazarenos de la Corona y del Silencio, de las hermandades del mismo nombre, que se conservan en Sevilla, España, no obstante, de pertenecer al arte manierista. A partir del arte gótico, desde el siglo XIII, empezarían las representaciones cada vez más naturalistas de la crucifixión, que se consolidarían con la llegada del Renacimiento, donde existen ejemplos de gran dramatismo, en los que no solo la pintura, sino también la escultura, emplearían el arte con nuevas finalidades. Siendo las segundas, además, parte de representaciones de la Pasión en los días de la Semana Santa. Una de las prácticas más comunes de la Semana Santa en la actualidad, y que de hecho, en sí, fue germen de gran parte de las manifestaciones populares, como las representaciones teatrales o las procesiones, es el rezo del Vía Crucis. Se acepta, por tradición, que surge a partir de recordar los lugares donde transitó Jesús camino del Calvario. El desarrollo de las cruzadas implicó que muchos de quienes acudieron a dichas campañas volvieran relatando aquello que afirmaban haber visto en esos sitios. De igual modo, surge el interés de conservar los lugares santos, es decir, sitios donde se aseguraba ocurrieron los hechos de la vida de Cristo. Surgen, además, por esa época, manifestaciones de piedad popular, donde a través de meditaciones, se reflexionaba sobre hechos de la pasión de Cristo, aunque estos no necesariamente implicaban desplazarse recorriendo ciertos lugares. Sin embargo, muchas de estas meditaciones parecen ser el origen del Vía Crucis. Así encontramos, por ejemplo, el siguiente itinerario. El lugar donde Jesús se encuentra con su madre. Donde Jesús habló con las mujeres de Jerusalén. Donde se encontró con Simón Cirineo. Donde los soldados se sortean sus vestiduras. Donde fue crucificado. La casa de Pilato. El Santo Sepulcro. El ejemplo anterior ilustra cómo no existía en ocasiones un orden, sino varias posibilidades, pues había meditaciones que contenían más de 14 estaciones, y otras, como la anterior, que no llegaban a dicho número. En cualquier caso, parece ser que son los franciscanos quienes intentarían estandarizar esta práctica, la cual, no obstante, se consolidaría hasta el siglo XVII, ya en plena Edad Moderna. Un caso particular en nuestro país, y que de hecho podría ejemplificar cómo todavía no existía un estándar sólido a la llegada de los españoles, sería el orden de las estaciones y caídas en el recorrido al Calvario que se realiza en la representación de Iztapalapa, donde de hecho la estación de la Verónica es de las últimas. Lo mismo que el Cirineo, en contraste con lo común en el tradicional Vía Crucis. Si bien, esta representación surge en el siglo XVIII, no se puede descartar que los textos en los que se basó su guión a su vez contuvieran elementos influenciados por estos antiguos Vía Crucis, que cabe subrayar, tuvo gran auge en España. Uno de los primeros países donde cobraría relevancia.
Otra práctica de la Semana Santa, común en países que antiguamente estuvieron bajo dominio español, pero que precisamente adoptaron esta costumbre por influencia europea, es la de los flagelantes. Costumbre cada vez menos común en muchos sitios, pero que en algún momento fue de gran relevancia en los actos realizados durante la Semana Mayor. Originalmente, los flagelantes eran un grupo de personas que aparecieron en Perugia, Italia entre 1258 y 1260, tratándose de un conjunto de sacerdotes muy humildes, así como centenares de hombres y mujeres que marchaban de ciudad en ciudad, se plantaban delante de iglesias y templos, y se azotaban durante horas, pretendiendo conquistar así la salvación del alma, fuera de los ritos oficiales de la iglesia. Hacia 1347 los flagelantes volvieron con todo su misticismo a Europa, que estaba a punto de ser diezmada por la peste negra. Este movimiento desapareció, porque con el tiempo se constituyó en agrupaciones de gente que pregonaban ideas en contra de la Iglesia Católica. Por otra parte, manifestaban ideas marcadas de gran fanatismo, como acusaciones infundadas en contra de los judíos como causantes de la peste. Por ello el Papa Clemente VII amenazó con exonerar a los flagelantes y los culpó, no sin razón, de ser responsables de la peste negra que en 1348 no daba respiro. Finalmente, en 1349, el Papa condenó como herejes a los flagelantes, con su bula Inter Solicitudines. Con todo, la práctica de la autoflagelación continuaría vigente, e incluso sería promovida por santos como San Vicente Ferrer, lo que nos permite conocer cómo estos actos no eran rechazados siempre y cuando no promovieran ideas contrarias al catolicismo. Así pues, llegamos a España, donde centraremos parte de nuestra atención en la ciudad de Sevilla. En el siglo XIV, el arzobispo Gonzalo de Mena y Roelas funda un hospital en la ciudad, que dedicaría su atención a la población afrodescendiente del lugar. El interés era proteger a dicho segmento, vulnerable ya de por sí al conformarse de personas que en ese momento estaban sometidas a la esclavitud en muchos casos. Uno de los mayores problemas surgió precisamente con la peste negra, cuando varios de los que tenían al anterior sector social a su servicio, les otorgaron la libertad, con el mero interés de tener una boca menos que alimentar, dejándolos entonces a la deriva. Es pues este el origen del hospital para negros, apelativo común de la época. Con ello tiene su antecedente además la actual Cofradía de los Negritos, nombre de una agrupación vigente en dicha ciudad hasta la actualidad. Destaca entonces aquí el fenómeno de las cofradías, agrupaciones que originalmente fueron gremiales, es decir, de personas de un mismo oficio. Estos se encargaban del culto a un santo, y a su vez el organismo les servía para defender sus intereses como trabajadores. También las personas se agrupaban por orden social o grupo étnico, caso al que perteneció precisamente la cofradía mencionada, y que también encajaría con otra de las últimas evoluciones, que fue la de servir como organización de asistencia pública. A partir de aquí comenzaron a surgir agrupaciones de este tipo, que adoptaban tareas de cuidados a enfermos, y en general actuaban como hospitales, llevando a cabo en sus interiores curas de heridas, partos, operaciones e incluso investigaciones. Además, en otros casos sufragaron los gastos generados por defunción de sus miembros, de modo que pertenecer a una cofradía en la época, más que ser solo un acto de piedad popular, podía ser la diferencia entre tener cierta seguridad social, en caso de enfermedad y fallecimiento. Entrelazada, además, con el rezo del Vía Crucis, la historia de esta cofradía en su origen realizaba procesiones con estas oraciones, hacia la denominada Cruz del Campo, un humilladero extramuros de la ciudad de Sevilla, a la cual varias cofradías harían lo mismo. Aunque al parecer este paraje surge precisamente por influencia de esta hermandad, sería Fabrique Enríquez de Rivera, marqués de Tarifa, quien, tras su viaje a Tierra Santa, remodelara aquel lugar tal y como se le conoce en la actualidad, ello porque de acuerdo a sus cálculos la distancia entre el humilladero y su palacio
era la misma que el de la Vía Dolorosa en Jerusalén. De igual modo, otra cofradía de la misma ciudad, con tradición muy antigua, es la Hermandad del Silencio, que se remonta por lo menos al año de 1340, quienes se ven motivados en formar esta corporación, para meditar la pasión según el Evangelio de San Juan, y glorificar a nuestro Señor Jesucristo en el doloroso trance de llevar sobre sus hombros la Santa Cruz. Es en el año de 1356 en que se prescribe entre sus obligaciones el socorro a los necesitados, la entrega de dotes a doncellas pobres y en trance de contraer matrimonio, y sobre todo, la procesión de penitencia durante la madrugada del Viernes Santo, práctica que continúa vigente hasta la actualidad. El 14 de abril de ese mismo año se refiere que salieron en procesión vistiendo sus cofrades túnicas de color morado, sin brillo, tosca soga de esparto ceñida a la cintura, y el rostro cubierto por una cabellera de cáñamo, que sujetaba a las sienes una corona de espinas. Todos cargaban con una pesada cruz y llevaban los pies descalzos. Este singular atuendo, imitación del de Jesús Nazareno, dio origen al nombre de nazarenos, con el que designan en Sevilla a los penitentes de la Semana Santa, y por extensión, en buena parte de lugares del mundo en la actualidad, gracias a la influencia de esta misma ciudad en la Semana Mayor de otras latitudes. Además, existe constancia de que otras corporaciones similares de la época realizaban sus procesiones, incorporando en ocasiones penitentes cargando cruces completas, o bien, solo el travesaño de estas, así como flagelantes. Costumbre que al menos en España desaparecería hasta el siglo XVIII con la prohibición de Carlos III respecto a las mismas, con sus particulares excepciones aisladas principalmente en provincias españolas, como los llamados empalaos, en Valverde de la Vera, de la región de Extremadura. Otros ejemplos similares se encuentran en lugares de México, como Taxco. Con todo lo anterior, pudimos apreciar parte de la evolución que tuvo la Semana Mayor durante la Edad Media, en la cual poco a poco se abriría paso la manifestación de actos de piedad popular. Muchos de estos el antecedente más directo de tradiciones y costumbres que en la actualidad siguen presentes en diversos sitios. Sin embargo, ello no implicó que en el ámbito litúrgico hubiera una menos importancia en los oficios de la Semana Mayor, cuestión que conoceremos en el siguiente episodio, como antecedente de los ritos desarrollados con posterioridad hasta la segunda mitad del siglo XX.